incluido él, conscientes y Perfecto. que largue el colegio. Así no te interrumpo. Dale, una. Buenas tardes, Franco. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Ok. Bien, estamos para arrancar ya, Gior, cuando quieras empezar a grabar y yo arranco. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en la segunda charla eh, de nuestra charla con expertos. Vamos a hablar hoy con el ingeniero Franco Almada. Él es ingeniero industrial, recibido de la UTN acá también de Córdoba. Es secretario de la Subcomisión de Aparatos Electrodomésticos del IRAM. Tiene 15 años de experiencia en ingeniería de producto y 7 en normalización y certificación. Y el nombre de la charla de hoy va a ser cómo la normalización impulsa el desarrollo tecnológico. Así que, bueno, nada, primero recibirte. ¿Cómo estás, Franco? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es un gusto que me hayan participado. Justamente como comentabas, Luigi, hace varios años que me dedico a la normalización y certificación. En este momento, desde la empresa José M. Aladio e Hijos, que seguramente ustedes conocen, es la empresa que fabrica los lavarropas Drean. Hace ya varios años que soy secretario de la Subcomisión de Aparatos Electrodomésticos del IRAN, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, que es donde se estudian las normas que el Estado argentino pone en práctica. Entre otras cosas, como mis participaciones en COPAN, la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, que es un ámbito a nivel toda América en donde se estudian normas generalmente de eficiencia energética y de las cuales, bueno, he tenido la oportunidad de presentar algunas de ellas en Lima, en Quito, en Ciudad de México. Todo a raíz de todo este trabajo que hemos venido haciendo hace mucho tiempo con la normalización, que es la base de la información que tenemos justamente para las normas que después el Estado pone en práctica. Bien. Muchas gracias por participarme. Como pueden ver, tenemos un lujo de invitado. Así que, bueno, muchas gracias, Franco, por el tiempo también que nos estás dando. Y ahora yo te dejo que presentes vos, yo dejo de compartir, presentás vos y adelante con lo que tenés preparado. Genial. Lo único que les voy a preguntar, porque no estoy habituado a usar Teams, es dónde pongo para compartir. ¿Dónde dice presentar ahora, verdad? Sí, ahí abajo a la derecha y Ok. podés poner una ventana y elegís la ventana que quieres compartir. Bien. Tengo abierta la presentación, pero no me figura en la pantalla. Acá está. Ahí. Perfecto. ¿Lo están viendo? Ahí sí, ahora se está viendo. Ok, perfecto. Bueno, les comento, esta es una presentación que hice hace un par de años dentro del foro de FINCA. FINCA es el Foro Internacional para los Comités de Normalización de las Américas de IEC. IEC es a nivel internacional una de las fuentes de la mayor cantidad de normas que hay, tanto lo que es seguridad, eficiencia energética, etcétera. Bueno, y en ese momento, dentro de este foro, la intención era contar un poco la experiencia argentina de cómo la normalización impulsó el desarrollo tecnológico visto justamente desde el punto de vista de la eficiencia energética para las lavadoras de ropa o lavarropas. Empezar comentando que la normalización, ya sea cual sea la necesidad del hombre, el único ser con la capacidad de imaginar, ha sabido definir los criterios para alcanzar eficientemente un objetivo. Eso es parte de la normalización, lo cual podemos definir como que hay 3 conceptos fundamentales que contemplan lo que es el ámbito de la normalización, que son la simplicidad, la unificación y la especificación. Las normas son lo mínimo indispensable que se tiene que tener para poder definir una actividad. Solo lo necesario, favoreciendo el intercambio y creando justamente un lenguaje que sea común. No sé por qué la presentación no quiere avanzar. Ahí está. Entonces, muchas veces nosotros nos hemos preguntado, bueno, ¿qué hacemos aquí? Quizás, o qué hacemos en este momento.
Si pudiéramos trazar una línea entre las invenciones que ha habido en los últimos siglos y más que nada en los últimos años, podríamos ver de que ha habido un desarrollo tan grande de la tecnología en lo que es características interdisciplinarias, ingeniería genética, inteligencia adaptativa, el Internet de las cosas, etcétera, que al menos nos podrían dar la motivación para avanzar. Y yo sé que seguramente ustedes están un poco ansiosos y dentro de todo está bueno porque nosotros a nivel mundial somos el cuarto país que, que tienen niveles de ansiedad medidos más altos después de Japón, Rusia y Arabia Saudita. Incluso en lo que es América somos el país que más ansiedad tiene. Esto es más o menos como para explicarlo. Algunos de los que está, y les permito que justamente participen, algunos de los que están en la presentación, me podría decir que es un nanosegundo. Pensando un poco, un nanosegundo serán un segundo dividido en 1000 unidades, ¿será? Sí, otra forma de verlo, y justamente con el tiempo que estamos hablando y con esto, es el tiempo que pasa entre que el semáforo se pone en verde y la persona que está atrás te toca bocina. Trabajo en una empresa que se llama José M. Aladio e Hijos, fabricante de electrodomésticos. Tenemos dos plantas, dos naves industriales, una en Luque, donde estoy en este momento, otra en la localidad de Río Segundo, donde se fabrican algunos de los productos que ustedes están viendo en este momento. Además, se comercializan otros productos que son importados, ya sea de terceros o sea de productos importados desde el exterior. Esto simplemente es un poco de la historia. Una empresa que empezó en 1949 y que a partir de 1983 empezamos a participar en los comités normativos del IRAN, a participar con nuestra experiencia, aportando nuestro granito de arena para que las normas fueran lo más justas desde el punto de vista técnico hablando. Para poder hablar de la eficiencia energética, vamos a conocer primero sobre los sistemas de lavado. Recordemos que la intención de esta presentación es justamente hablar de la eficiencia energética aplicada a un producto y en este caso los lavarropas. Nosotros tenemos tres tipos de sistemas de lavado. Uno, el sistema oriental, que es un sistema que consume mucha agua, mucha cantidad de agua. El sistema americano, que es el famoso lavarropas de paletas. Y el sistema europeo, que es quizás en el último tiempo el más desarrollado por su eficiencia. Entre las energías que están aplicadas en estos sistemas de lavado está la mecánica, que es justamente la que proporciona el motor para poder hacer girar el tambor en cada uno de estos sistemas. La energía química, que es la que aporta los jabones o el licor de lavado que se genera en cada lavarropas. Y la energía térmica, que en algunos casos es propia del producto por una resistencia que lo calienta, por el ingreso de agua caliente que está en otro, que viene quizás de un calefón o de la red de agua caliente del domicilio. Entre esas energías que nosotros estábamos viendo, justamente tenemos acá un cuadro que nos muestra la aplicación de la energía. Podemos ver que en el sistema europeo la energía mecánica es muy poca y esto quizás a la larga después vamos a ver otras características en las cuales influye positivamente. La energía química está en mayor medida ya que la dilución que se produce en un producto que carga 13 litros de agua en relación de los 60, 70 litros que cargan los otros sistemas es mucho más concentrado y aparte la posibilidad de utilizar temperatura por los medios propios del producto. Esto es simplemente una introducción. Disculpen si voy rápido, ustedes me paran cualquier cosita y me pueden preguntar, si no cuando finalice les saco las dudas que tengan. Esto que vamos a ver ahora es un estudio preparatorio que hizo la Unión Europea justamente para poder definir la manera en la cual la normalización podría aplicar sobre el consumo de energía que se estaba produciendo en los Estados miembros de la Unión Europea. Acá podemos ver cómo desde el año 1953 hacia el 2000 el consumo de energía eléctrica aplicada al lavado fue decayendo. Sin embargo, como vamos a ver, había una tendencia que para en marzo del 2008, se preveía que la tendencia de los productos hacia el 2020 iba a ser con desarrollo tecnológico que nos iban a llevar a lo que hoy es una clasificación A+ o A+. Afortunadamente,
ya desde el 2017 disponemos en la Argentina de productos que son A triple más o triple plus. Eso quiere decir que el desarrollo tecnológico superó incluso las expectativas que tenía en ese momento el estudio que se hizo en la Unión Europea. En este gráfico podemos ver cómo la tendencia indicaba en la línea amarilla y en la línea rosa que el consumo tenía que bajar de alguna manera, ya que si no, la línea azul iba a ser lo que estaba previsto para los años que iban del 2005 al 2030. Esto fue un estudio que se hizo en el 2005 en la Unión Europea. Aquí entró a participar la normalización para poder definir algunas reglas de juego justamente para que los productos que se fueran a fabricar a futuro, los cuales teníamos que considerar de que había un crecimiento por el crecimiento de la población, el acceso con más facilidad a este tipo de productos, tenía que ser considerado. La normalización jugó un papel fundamental en lo que fue la Unión Europea para poder tener un panorama que hoy en día es beneficioso y bueno, ya lo vamos a ver. Pero vámonos un poco más a lo que es en la Argentina. Nosotros vamos a ver ahora cómo evolucionó el etiquetado energético, siempre hablando para lavarropas, que se podría aplicar a otros productos en nuestro país. En el año 2008, y a raíz de estos estudios preparatorios que, como veíamos, empezaron en el 2005 en Europa, empezó a desarrollar el estudio de una norma, la IRAN 2141-3, en el ámbito del Instituto Argentino de Normalización y Certificación, logrando en el año 2010 que la disposición número 761 de la Dirección Nacional de Comercio Interior pusiera en práctica la etiqueta que podemos ver en pantalla en este momento. Era una etiqueta energética en donde había dos grandes campos. Uno, que era la clase de eficiencia energética, y otro en escalas de grises, que era la eficacia de lavado. En el año 2013, la Secretaría de Energía entendió de que había productos que estaban entre C y G, que eran grandes consumidores de energía para lo que tenían que proveer, que era justamente el lavado de ropa. Entonces sacó una resolución, la 684, en la cual se limitaba que los productos en la Argentina no podían ser una clase de eficiencia energética menor que B. ¿Por qué? Porque eran productos que se consideraban que consumían mucha energía. Eso generó varias distorsiones en el mercado argentino. ¿Por qué? Porque al tener dos variables, en este caso la clase de eficiencia energética y la eficacia de lavado, muchos proveedores, fabricantes, comercializadores, importadores, empezaron a jugar con estas variables y iban en desmedro de las clases que estaban en escala de grises para poder calificar en las clases que estaban en colores. A raíz de esto, en el año 2015, nuevamente se empezaron a estudiar esta norma, teniendo como antecedentes la IEC 6456, que es la norma de aptitud de la función que dice cómo medir que un lavarropas funciona o no funciona para la función, que es el reglamento delegado 1061 de la Unión Europea, y acá se incorporó también un reglamento de diseño ecológico, en donde consideraba a rajatabla cómo debería comportarse un lavarropas para ser considerado eficiente. Fue así que después del estudio de esta norma, del cual tuve la oportunidad de participar, de redactarla, de estudiarla, que en el año 2017, la disposición número 259, en este caso de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, puso en práctica la etiqueta que podemos ver en pantalla, en donde se agregaron las clases A+, A doble más y A triple más. ¿Qué se hizo acá? Se mantuvo la clase mínima que había definido la Secretaría de Energía, que era la clase B, pero se agregaron clases hacia arriba, cada una con un salto aproximadamente del 30% de la energía consumida. Entonces, aquellos productos que antes estaban en una calificación verde, que eran B, y que estaban casi al final de los mejores en el ranking, en este caso pasaban a ser los peores del grado, con una línea en rojo en la nueva etiqueta. Pero simplemente esto a comentarles de que en el año 2019 se empezó a hablar en el ámbito de la Secretaría de Comercio de un reescalado, o sea, simplemente para que esas clases que tienen un signo más desaparecieran y fuera una etiqueta más fácil de ver. Como les adelantaba recién,
en el año 2008, cuando se empezó a estudiar el etiquetado anterior, se logró una etiqueta que se puso en práctica en el 2010 en dos etapas de implementación que generaron un impulso tecnológico moderado, ya que cada fabricante quería tener sus productos en una calificación interesante, que sea atractiva para el consumidor, pero lamentablemente en poco tiempo la mayoría de las lavadoras, de los lavarropas, empezaron a mostrar una suba de eficiencia energética, justamente por lo que les adelantaba recién. Iban en desmedro de la eficacia de lavado y podían calificar de una mejor manera en eficiencia energética. En otro caso que también pudimos ver fue la sobredeclaración de la capacidad. Un producto consume una determinada cantidad de energía para generar para entregar un trabajo, en este caso una cantidad determinada de ropa lavada. Si esa cantidad aumentaba, o sea, si yo en vez de decir de que un producto, en vez de ser, no sé, por ejemplo, 6, 7 kilos, era de 10 kilos, la energía se dividía en un denominador más grande, entonces de esa manera eh, de alguna manera se le decía al usuario que yo tenía un producto que estaba bien calificado, pero a la verdad el resultado no era óptimo, ya que no teníamos, el producto, la ropa bien lavada, que era el producto para lo cual se esperaba. Por eso pasamos a esta nueva etiqueta. Dentro del estudio que se hizo para esta nueva etiqueta, hubo un par de bases que fueron consideradas específicas para que la técnica se fuera superadora. Lo primero que se hizo fue determinar que un producto, para ser considerado un lavarropas, tenía que lavar en la mayor clase de eficacia de lavado posible, que dentro de lo que es la norma IS que veíamos recién, es un Q, que es un índice de dispersión superior a 1,03. Esto es, en comparación de una máquina de referencia, un valor superador. Entonces, si yo quisiera tener un lavarropas en la Argentina, por lo menos tendría que lavar de esa manera. Dentro del ámbito de la normalización, por eso solía comentar de que un armario en la norma anterior era un excelente lavarropas porque no consumía energía, pero tampoco me entregaba la ropa lavada como yo quería. Ese producto, por llamarlo de alguna manera, jocosa, pasaba a ser un excelente lavarropas, el mejor lavarropas. Sin embargo, no me entregaba el trabajo. Hoy, en la norma que tenemos, no solamente aquí en la Argentina, sino a nivel mundial, los productos tienen que cumplir con este mínimo indispensable, o sea, lavar la ropa, justamente, que es la función fundamental para la cual han sido creados. La calificación de eficiencia energética, en algunos casos, estaba determinado por programas que estaban ocultos. O sea, el lavarropa funcionaba, pero yo les voy a citar un caso que seguramente ustedes se acuerdan, el caso de Volkswagen, en donde el producto se comportaba de una manera especial cuando era ensayado o era verificado. Bueno, había casos que nosotros detectamos que sucedían de una forma similar. Entonces dijimos, no, si nosotros queremos informarle al usuario de que hay un producto que tiene una cierta cantidad de características que lo hacen más o menos eficiente, que es con lo cual la persona lo va a comparar con otros productos, tenemos que permitirle que acceda a ese tipo de lavado que es la declaración jurada que le estoy haciendo pegándole una etiqueta, que de hecho está certificada. Por eso, en el panel de comandos, en la interfaz que tienen los productos, se incorporó el acceso a un programa que es el programa normativo, que hoy está identificado con 3E, que es etiquetado de eficiencia energética. O sea que la persona puede acceder al programa que le da los resultados que dice la etiqueta energética. Franco, Sí. Ya estamos más o menos sobre los 15 minutos. ¿Podemos Queda muy poquito. Ok, bien. Queda muy poquito. Para poder calificar en esa máxima clase de eficiencia energética, se tuvieron que hacer una serie de modificaciones. Llevaron al desarrollo de nuevas tecnologías. Sintéticamente se optimizó la función, se trabajó más en el diseño de experimentos, en el desarrollo de sensores, en la utilización de motores con comandos de control inverter y en una evolución del software para que justamente el hardware pudiera trabajar de la manera más adecuada. Eso nos permitió que el mismo producto que antes era de clase A pasara 2 clases arriba en clase A++. ¿Qué significó esto? Un ahorro de energía del 42%, en este ejemplo, por ejemplo, que estamos tomando, y un ahorro de agua del 8,3%. Creo que nadie va a dudar que ahorrar 42% de energía es algo muy bueno.
y ahorrar 8,3% de agua. Bueno, veamos este ejemplo, así ya vamos terminando. En Argentina hay 15 millones y medio de hogares. Eso es relevado del último censo que se hizo. El 92,2%, es decir, más de 14 millones de ellos, tienen un lavarropas. De ellos, el 81% son lavarropas automáticos. Hablamos de 11 millones y medio de unidades, que es el parque que hay en la Argentina. De ese parque, el 70% es de eje horizontal. Y vamos a considerar solamente esos lavarropas. Considerando que ese parque existente, nosotros le aplicamos el 8,3% de ahorro de agua, que parece poco, estamos hablando de 77 millones de litros de agua por día, lo que utilizamos para llenar más de 30 piscinas olímpicas, o lo que es justamente la ingesta diaria de casi toda la población del país. ¿Esto por qué es importante? Porque más allá de que el agua es un elemento finito, nosotros, para poder proveer el agua, necesitamos consumir energía para potabilización, distribución, bombeo, y después, una vez que es utilizada, para lo que es el tratamiento de los efluentes. Simplemente para terminar, las normas técnicas son una parte ineludible del desarrollo tecnológico e incluso de la misma sociedad. En ellas se guarda el conocimiento en su forma más esencial. Como decía recién, las normas son el mínimo indispensable por el cual los productos, los servicios y un montón de otras cosas están definidos, y a partir de ahí uno puede determinarlos como eficientes o no. Por eso la normalización impulsa el desarrollo tecnológico. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Franco. Muy buena la presentación. Vamos ahora a pasar entonces a una segunda parte de la charla, donde vamos a presentar estas preguntas. Y te vamos a pedir que nos respondas. Sí, por supuesto. ¿Por qué no se producen solamente lavarropas con la más alta eficiencia? O sea, A+++. Bueno, a ver, el mercado es heterogéneo. De la misma forma de que hay en otros rubros productos distintos, los lavarropas pasa lo mismo. Nosotros tenemos productos que son de calificación A+++, que son productos que consumen muy poca energía por la cantidad de kilos de ropa que lavan, pero son productos costosos, porque la tecnología aplicada los hace costosos. En el mercado no podríamos tener solamente ese tipo de productos, ya que hay personas que no podrían acceder a ellos. Hoy en día el lavarropa es un producto casi indispensable en el hogar, casi como un refrigerador, como una heladera. Si ustedes pueden ver, el mercado también tiene heladeras que consumen más y que consumen menos energía. La tendencia es que, por el hecho de competitividad, es que cada vez los productos sean más eficientes, pero no podríamos tener solamente un tipo de lavarropas. Que mejor quisiera la Secretaría de Energía que tener productos altamente eficientes. La Secretaría de Energía impulsa el desarrollo de normas de eficiencia energética, ya que aparte de su lado ecológico, también necesita tener un equilibrio, por un lado, por el acceso a más cantidad de productos, por el aumento de la población, y por el otro lado, de las inversiones que se tienen que hacer para poder distribuir esa energía, generar y distribuir esa energía. Todos sabemos de que la instalación de redes eléctricas, o el desarrollo o la ampliación de redes eléctricas, es muy costoso, y muchas veces los productos no van, el consumo no va de la mano de ese desarrollo. Por eso es que necesitamos tener productos cada vez más eficientes, pero no podrían ser todos los productos que están en el mercado de una sola calificación. Bien. Después también tenemos el cumplimiento de los formularios L. O sea, también estaría bueno que nos expliques cuáles son los formularios L. ¿Les otorga alguna ventaja competitiva por la imagen empresarial frente a sus competidores? ¿Y hasta qué punto el cliente compara esta cualidad, si es que lo hace? Bueno, estas son tres preguntas en una. Vamos a empezar diciendo de que en el ámbito nacional, el Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de la Secretaría de Comercio, requiere que los productos que se venden, que tienen una resolución o una disposición sobre etiquetado energético, cumplan con esa disposición. O sea, yo no puedo vender, por ejemplo, un refrigerador, un microondas, una lámpara LED o un lavarropas si no tiene su etiquetado energético.
Para poder lograr ese etiquetado energético hay todo un proceso de certificación. Empieza con un productor que acuerda con un organismo de certificación habilitado en la Argentina, después pasa a hacer un ensayo de eficiencia energética que emite un informe de ensayo, que después termina en una licencia de eficiencia energética que otorga ese organismo, para después presentarlo en la Secretaría de Comercio y obtener lo que es el formulario L. El formulario L es un documento que vendría a ser el paralelo del permiso de comercialización o formulario C que antes se utilizaba para la seguridad eléctrica. Prácticamente todos los productos eléctricos que existen tienen normas de seguridad eléctrica. Todo lo que se enchufa a la red eléctrica tiene normas de seguridad eléctrica porque cuidan la vida de las personas, los bienes de las personas, de los animales y el medio ambiente. Bueno, los formularios L son en parte de esa certificación la parte de la eficiencia energética. Si hay una resolución de eficiencia energética, por ejemplo, para lavar ropas, yo debo cumplir para poder meter en el mercado con esa reglamentación. Un formulario L es el permiso de la Secretaría de Comercio para poder incorporar esos productos al mercado y tiene una duración de 1 año. Al año tengo que hacer un proceso de vigilancia en el cual llevo un producto que se toma o del depósito o de un comercio para demostrar de que ese producto no ha cambiado, que sigue siendo tan eficiente como lo he declarado. Recién seguramente me han escuchado decir de que la etiqueta energética es en parte una declaración jurada que le hace el fabricante al usuario del producto de que ese producto consume esa energía y tiene esas características. Por otro lado, ¿le otorga alguna ventaja competitiva? Sí, justamente. O sea, no el formulario L, sino la calificación de eficiencia energética. Si yo tengo dos productos, dos refrigeradores, dos microondas, y tengo uno que es A doble más y el otro es solamente a las claras puedo ver, aparte por el mismo color que tiene la etiqueta, de que uno es más eficiente que el otro. Seguramente el costo también va a ser distinto, pero el usuario tiende a poder adquirir un producto lo más eficiente posible que pueda adquirir, obviamente. Entonces, enfrente de un competidor, si yo puedo ser eficiente, tener una buena calificación de eficiencia energética y a su vez tener un costo acorde, eso me va a hacer competitivo y obviamente va a repercutir en las ventas. ¿Y hasta qué punto el cliente compara esta cualidad? Bueno, hay muchos estudios que han demostrado de que no todos los clientes entienden lo que dice la etiqueta energética. Por eso, dentro de los ámbitos de la normalización y dentro de los ámbitos de lo que es el Ministerio de Desarrollo Productivo, hemos tratado, digo hemos, porque he participado tanto en la normalización como también en la Secretaría de Comercio, de hacer etiquetas que sean fáciles de entender. Hay informaciones que no se pueden soslayar y que tienen que estar, y no todos los usuarios los van a entender, pero por lo menos pueden ver que el color y la posición de la letra en la etiqueta en algunos está más arriba o más abajo. Entonces, ¿el cliente lo entiende? Bueno, no todos lo entienden. Hay muchos que sí, hay otros que no lo entienden. Muchas personas pueden preguntar justamente de esto a un vendedor que está en un retail y lo importante es fomentar la educación, o sea, que todos podamos conocer cuál es un producto más eficiente o menos eficiente porque a la larga estamos contribuyendo a que todos estemos en una mejor posición. Bien, gracias. Me voy a permitir romper un poquito la estructura de la charla y preguntarte sobre esto. ¿Vos pensás que la gente verdaderamente tiene mucho en cuenta esto o no se fija? Porque yo, por ejemplo, en mi caso, creo que nunca me había fijado en un electrodoméstico la etiqueta de eficiencia energética. Bueno, a ver, te puedo dar una apreciación personal, pero en realidad mejor me voy a guiar por los estudios que nosotros tenemos. Más de la mitad de las personas se fijan en la etiqueta energética, más que nada por lo que comentabas recién. Un producto que tiene un etiquetado superior a otro,
con el cual lo está comparando, seguramente el costo va a ser distinto, pero también va a consumir más. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un refrigerador. Digo un refrigerador porque es un producto típico en el cual la persona cuando compra un producto de mayor tecnología, no hay dudas de que va a detectar en su factura de energía eléctrica una disminución. Y lo digo también por la experiencia personal. Pasar de una heladera con un motocompresor convencional a una heladera inverter con una tecnología en la cual define unos ciertos parámetros porque tiene sensores adicionales, permite que el consumo se reduzca hasta en un 40%. Y eso en un producto que está conectado las 24 horas impacta en la factura de energía eléctrica. Un lavarropas de categoría A triple más consume, atención, el 30% de lo que consume un lavarropas clase A con un motor convencional. Entonces, obviamente va a depender de la cantidad de lavados que realice esa familia durante el mes, pero no hay dudas de que van a detectar de que hay una diferencia. Bueno, ahora, ¿cuánto voy a ahorrar por mes en dinero de la factura? Bueno, no sé si todos hacen ese cálculo. Seguro que todos saben de que van a consumir menos energía, porque seguramente el vendedor cuando le va a ofrecer un producto que uno está calificado más que el otro, le va a decir por qué cuesta más que el otro. Eh, Indudablemente la persona va a tener que poner en la balanza la capacidad de comprar ese producto versus el sentido de ahorro y el sentido ecológico respecto al consumo de energía. Bien, muchas gracias. Entonces vamos a la tercera pregunta. ¿Qué cambios imagina que tendrá un lavarropa en 20, 30 años? Bueno, eh, Un poco de a ver, adivinanza. sí, no, a ver, quizás podríamos, como se dice, tirar la bocha un poco más cerquita. Recién veíamos en el estudio preparatorio que hizo la Unión Europea del año 2005 que ellos preveían para el 2030 que para el 2020 los productos iban a ser categoría A más. Y lo superamos incluso antes del 2020. En el 2017 ya en la Argentina teníamos, y de hecho fabricados por nuestra empresa, teníamos productos que eran A triple más. Eso quiere decir, como les decía recién, que consumían el 30% aproximadamente de energía de lo que consumían un lavarropas clase A para ofrecer el mismo trabajo. O sea, un lavarropas de 8 kilos de ropa que funcionaba clase A y consumía, no sé, un valor de energía determinado en un producto con motor inverter, con una nueva tecnología, con una nueva estructura de software en donde se estudia que el producto haga justamente lo que tiene que hacer. No es que funciona para un lado, funciona para el otro, entra agua y sale agua nada más, sino que hay todo un estudio adentro, atrás de todo eso. Es un producto mucho más eficiente y por eso se logra una eficacia de lavado, o sea, otorgar el trabajo para el cual se compra el producto. Pues yo cuando compro un lavarropas, ¿qué compro? ¿Un lavarropas? No, compro tener ropa limpia. Cuando compro un refrigerador, compro una heladera, no, compro mantener mis productos frescos y así con cada producto. En el caso de un lavarropas, la persona lo que quiere es tener su ropa limpia. Entonces, que un producto le otorgue ese trabajo con solamente el 30% de consumo de energía, desde luego va a tener un impacto positivo. En el 2005, el estudio preparatorio de la Unión Europea decía que en el 2020 íbamos a tener A más y lo superamos. En los últimos años han aparecido distintas tecnologías a las cuales nosotros quizás no ni pensábamos que iban a aparecer. Doy un caso, por ejemplo, Industria 4.0. Tuve la oportunidad de estar en Ciudad de México comentando justamente los avances que hemos tenido en la empresa respecto de Industria 4.0 y las experiencias que hemos tenido, que obviamente son pequeños pasos que hemos ido dando porque es un camino largo, o el Internet de las Cosas. Hoy tenemos productos de alta gama, las ropas de alta gama, que se conectan a través del celular y uno puede programarlo para que funcione o no funcione y de hecho enlazado al clima
la aplicación me dice, dependiendo de la configuración que yo ponga, me dice, lava hoy porque mañana va a llover. Entonces, toda esa conexión, esa conectividad que estamos teniendo, y nosotros tenemos todo un departamento que estudia ese acceso de los usuarios, no lo hubiéramos imaginado. ¿Qué puede pasar dentro de 20 o 30 años? Les pido disculpas por extenderme tanto, pero creía oportuno hacer esta introducción. Yo diría que dentro de 5 años vamos a poder ver avances muy interesantes. En cierta forma, también está la responsabilidad en los hombros de ustedes de desarrollar las cosas que nosotros tenemos para que en el futuro sean más eficientes, más accesibles, para que muchas más personas puedan acceder a estas facilidades. Nosotros somos contemporáneos y tenemos que estar contentos de esto, de toda una revolución industrial, de toda una revolución tecnológica. Entonces, ¿qué pensar que va a pasar dentro de 20 o 30 años? Yo creo que dentro de 5 o 10 años vamos a tener una situación mucho más beneficiosa, no solamente para el mercado, no solamente para lo que es la distribución de energía, sino para las propias personas. El entender de que al final de todo esto, ¿para qué existe la normalización? Es simplemente para que las personas estén un poco mejor. Bien, muchas gracias. Por favor. Y bueno, ahora tenemos alguna pregunta del chat, que nos sobra un poquito de tiempo, nos sobraron 5 minutitos, así que vamos a aprovechar para responder la pregunta a Juan Lopenzino, es nuestro profe. ¿Cuántos lavados por familia de 4 personas se realizan por día? Tenemos un par de preguntas más además de esto. Bueno, no hay problema. Juan, a ver, eso nosotros tenemos algunas estadísticas. Por ejemplo, para poder desarrollar un producto, hacemos todo lo que es un análisis de cadena de valor y hacemos un estudio de la vida útil del producto. Ya hace unos años que lo definido son 3.600 ciclos porque se entiende más o menos que la vida de un producto tiene que ser para un lavado por día durante 10 años. Es más o menos el parámetro que se toma para el desarrollo de los componentes. Por ejemplo, amortiguadores que tiene el conjunto basculante, que es la parte dinámica dentro del lavarropas, la parte de motorización, todo eso se ensaya para que dure por lo menos 10 años considerando un lavado al día. Tenemos una aplicación que nos permite a través de un dashboard ver los productos que están conectados, aquellos productos que tienen Wi-Fi obviamente, hay muchos que no lo tienen, pero los productos que tienen conexión Wi-Fi, que eran los que les comentaba recién, que nos permiten a nosotros poder detectar los hábitos de uso, la cantidad de usos. ¿Por qué? No quiero extenderme mucho, pero nosotros, supongamos, Luigi tiene un lavarropas, lo conecta por Wi-Fi a su teléfono para la aplicación para poder tener todas estas facilidades, para poder utilizarlo a distancia, para saber cuándo tiene que lavar, pero no es solamente eso. A través de este servicio que nosotros tenemos, podemos determinar, por ejemplo, cuándo necesita mantenimiento su lavarropa. Y no es que calculamos de que los lavarropas a los 7 años hay que cambiarle los rodamientos. No, vemos cuántas veces lo usó Luigi y en qué programa los usó, porque no es lo mismo utilizarlo en un programa de media hora que utilizarlo en un programa normativo que dura 180 minutos. Entonces, toda esa carga en kilos de ropa y en tiempo de uso nos permite a nosotros, a través de esa información que ingresa a nuestra plataforma, avisarle a Luigi, Luigi, vos estás al 90% del uso de la vida útil de tu rodamiento, te recomendamos de que te contactes con el servicio técnico. Y eso es preventivo, no es que a él se le rompe la ropa y de pronto se encuentre que no tiene para lavar, sino que puede programar una visita al servicio técnico para poder verificar fehacientemente el estado de su lavarropas. ¿Cuánta gente, cuántos lavados se hacen por día? Bueno, va a depender de cada una de las familias. Habrá familias quizás que tienen 5 chicos que van a lavar mucho más que una pareja que vive sola en un departamento. Por eso vemos tan importante hacer este seguimiento y este acompañamiento a cada uno de los usuarios, permitiéndoles saber no solamente algo genérico, sino lo específico de su propio lavarropas.
Bien, y también preguntaba cuánto se gasta de agua por lavado, va como de la mano con eso, y cómo influye en el lavado la calidad del agua, la dureza, etcétera. Bien, primero vamos a partir de que los ensayos que se realizan son ensayos a través de que cumplen con la norma ISO 60456, que es la norma de aptitud de la función. ¿Qué requiere esto? Que nosotros tenemos que fijar una serie de parámetros. Un lavado, para un lavarropas, las variables son muchísimas, porque me varía la dureza del agua, me varía la presión del agua, me varía la temperatura de ingreso del agua, y un montón de otras cosas. Me varía el jabón, me varía la ropa, los tejidos que pongo, etcétera. No es lo mismo tener un lavarropa funcionando en Río Grande que un lavarropa funcionando en Formosa, simplemente por la temperatura. Son cosas distintas. Entonces, yendo a la pregunta, la norma define parámetros fijos para poder hacer ensayos que son repetitivos. O sea, yo hago un ensayo acá y hago un ensayo, un laboratorio BDE, por ejemplo, en Alemania, y los resultados van a ser comparativos. Eso es lo que hacen los laboratorios de ensayo, los laboratorios de tercera parte, que en la Argentina tenemos dos laboratorios, uno en Luján, que es el Centro Tecnológico Shitsuke, y otro en Parque Patricios, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es IADEP, el Instituto Argentino de Verificación de Ensayos, que hacen ensayos de eficiencia energética para lavarropas. Teniendo dos productos que realizan funciones en un mismo programa normativo, yo los puedo comparar. Entonces, ¿influye la dureza del agua? Sí, totalmente. Pero no podría comparar un producto que funciona en un lugar donde el agua es, como se dice, agua dura y otro que en donde es, el agua es blanda. En la Argentina, la norma de etiquetado energético considera que todos los productos tienen que ser ensayados en la condición de agua dura. No recuerdo en este momento la cantidad de dureza, las características de la dureza que tiene que tener, eso está indicado en la norma, pero después de un estudio que se hizo en el año 2015, en la última norma de eficiencia energética, consideramos en el comité de que debíamos tener en cuenta la peor condición, porque si no, aquellas personas que viven en lugares donde hay agua dura se iban a ver perjudicadas respecto al resultado del lavado. Bien, y la última pregunta que hay en el chat es, ¿va a venir normalización de cantidad de agua utilizada? Estamos Sí, hablando de... totalmente, indudablemente. De hecho, nosotros hace años que estamos bregando por eso, estamos impulsando una definición en la cantidad de agua. Al principio de la presentación, yo les quería, por ahí les pido disculpas porque hay muchas cosas para decir en poco tiempo. Cuando hablábamos de los sistemas de lavado, una de las particularidades que tienen de diferente es que el sistema americano y el sistema oriental o asiático consumen muchísima agua. En el sistema asiático, por ejemplo, el agua es el medio de transmisión de la energía mecánica. Yo tengo un impulsor abajo y a través del medio que es el agua, llego con esa energía a la ropa porque me hace falta moverla para que se lave. Es un producto que no es del todo eficiente simplemente porque cuando hay una transmisión de energía hay una pérdida asociada. Entonces, aparejado a eso, necesito tener una cantidad de agua que en algunos casos es hasta de 70 litros, cuando en un producto de carga frontal o sistema europeo rondan entre los 11 y 15 litros de agua. Ahí ya de entrada tenemos una diferencia grandísima. Calentar 70 litros de agua no es lo mismo que calentar 13 litros de agua. La concentración del jabón que va a haber en 70 litros no es lo mismo que en 13 litros de agua. Entonces, la tendencia es justamente a que en el mercado, que hoy tiene un 70% de participación de productos europeos, que aumente. O sea, el único impedimento a eso que hay es que los productos asiáticos o los productos americanos, que son el famoso el lavarropas viejito que tenían las abuelas con paleta, es que son productos más baratos. Y son productos más baratos justamente porque la tecnología aplicada es mucho menor, los componentes son mucho más económicos. Sin embargo, desde el punto de vista energético, no son convenientes. El agua
es una variable que nosotros tenemos muy en cuenta. De hecho, nuestros productos tienen análisis de impacto de huella de carbono y el tener productos que consumen mucha agua van en contra de eso. Por eso una de nuestras misiones es ser líderes en la fabricación de productos de eje horizontal de sistema europeo. En muy poco tiempo, seguramente, y esto tiene que venir de la mano de una reglamentación gubernamental, vamos a tener restricciones en cuanto al consumo de agua, al menos en lavarropa. Seguramente va a haber otros productos más. Recuerden de que en la Argentina hay 11 rubros que tienen etiquetado energético. Y bueno, y de a poco se van sumando otros rubros. Requiere todo un proceso, no es una cosa de que, digo, por ejemplo, hoy tengo un producto, a ver, llamémosle, por ejemplo, hoy estamos estudiando en la Comisión de Aparatos Electrodomésticos la norma de eficiencia energética en lava seca ropas. No es una cosa de que hoy la empezamos a estudiar, mañana hacer la norma y pasado está. Generalmente hay periodos de transición que son de más de un año. Pasó, por ejemplo, con lavavajillas, que fue el último producto certificado. Nosotros como fabricantes de lavavajillas propusimos esa norma. Se realizó no solamente en la Argentina, sino que hoy es una realidad también la norma de eficiencia energética en lavavajillas en toda América a través de la norma COPAN. Tuve la oportunidad de presentarla en Quito, en Ecuador, dentro de ese ámbito, y hoy logramos de que sea una norma real. Pero llevó un año y medio poner en práctica esa norma, porque el mercado se tiene que adaptar. Primero, porque hay un parque existente. Segundo, porque los fabricantes tienen que adaptar sus productos. Después viene todo el proceso de comercialización, ya sea por un comercializador nacional o por un importador. Entonces, los plazos generalmente son de por lo menos un año. Hay un periodo de transición donde hay productos con etiquetas y productos sin etiquetas. ¿Cuál es el juego ahí? Es que el producto que tiene una etiqueta ya le muestra al usuario qué tan eficiente es. Generalmente ese es el mecanismo por el cual fomentar el etiquetado. Bien, bueno, llegamos ya al final de la charla, así que lo único que nos queda es agradecerte muchísimo, Franco. La verdad, súper interesante la charla, muy enriquecedor para lo que tenemos que hacer nosotros ahora. Así que bueno, nada, gracias por tu tiempo y por la dedicación a la charla. Oh, Luigi, por favor. Luigi, Sí, Juan. sí. Yo quisiera agradecerle a Franco de sobremanera. Es muy bueno lo que nos ha ocurrido y quiero que sepas, Franco, que nosotros trabajamos sobre diseño de productos y dentro del diseño de productos la norma es fundamental porque nos dictamina, nos dice toda la experiencia de los fabricantes de ese rubro y que está plasmada ahí y que hay mucha industria que no tiene norma por la gran competencia y por la osquedad de los fabricantes. La verdad que es muy interesante lo que has planteado, me parece que fue muy rico. Agradezco muchísimo tu participación, tu tiempo, y bueno, me parece que te van a molestar, seguramente, te van a preguntar, pero con certeza absoluta. Y para nosotros, para nuestra materia en particular, por eso las preguntas del agua, la energía y el ambiente son fundamentales, así como las cuestiones sociales. Entonces, realmente agradezco, fuiste muy claro, muy bien, y discúlpame, pero te vamos a molestar. No, no hay problema. Seguramente, No hay problema. seguramente te vayan a molestar. El tema del lavarropa para nosotros es muy importante. Aguas Cordobesas determinó que casi un tercio del agua que utiliza cada persona en Córdoba es de lavado de ropa. Le adjudicó 110 litros de agua por día por persona. Es bastante, es mucha cosa, digamos, y usa agua potable, ¿tá? Usa agua que salió del dique San Roque y salió de un estado cataléptico y lo usamos para lavar ropa, o es la misma que usamos para el inodoro, que es más o menos el mismo caudal diario por persona. Así que la verdad que muy interesante y ojalá que rápidamente empiecen a trabajar sobre el uso del agua, digamos, ¿no? Porque realmente es un problema bastante serio, digamos, Ok. el tema del agua. Agradezco muchísimo.
Juan, muchísimas gracias por los conceptos. Al contrario, yo les agradezco que me hayan participado. Tengo muchísimas cosas para contarles. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo. Los invito. Yo hice una presentación en Quito en el año 2017 sobre cuánto consumía un lavavajillas, porque había una tendencia a pensar de que los lavavajillas consumían demasiada agua. Entonces hicimos toda una investigación y a través de una presentación que dura 15-20 minutos demostramos de que un lavavajillas consume no solamente menos agua, hablando de la quinta parte de agua de que se consume lavando los platos normalmente, sino que además consume muy poca energía, porque el agua que se calienta para lavar platos requiere una energía, requiere la inversión de una energía. Y lo otro muy importante, bueno, que le pongo a disposición de ustedes cuando quieran hacemos una reunión, lo otro muy importante es que esa agua que salió del dique San Roque también consumió energía a pesar de que es agua, porque hubo que potabilizarla, hubo que distribuirla, para que uno abra la canilla y salga en la casa, requiere del consumo de energía. Y no termina ahí, porque después cuando va al efluente, también requiere energía para poder ser tratada y, bueno, tener su disposición final. Este tema de la eficiencia energética, la verdad que es muy interesante. Y bueno, quedo a disposición. Ustedes tienen mi contacto. Cualquier pregunta que quieran hacer. Yo estoy en el área de ingeniería de producto. Soy el responsable del área de administración técnica, normalización y certificación. Si han escuchado algunas voces en el principio de mi presentación es porque estoy rodeado de ingenieros y diseñadores industriales de los productos. Acá es donde nacen los productos justamente en esta oficina. Así que cualquier duda que tengan, quedo a total disposición. Y bueno, y nuevamente muchas gracias por permitirme participar. Bueno, muchas gracias. Con eso terminamos. Un saludo a Muchas todos. gracias. Nos vemos. Hasta luego.